Apocalipsis capítulo 3. Y ahí estamos. Gloria al nombre de Jesús. Veo una pila de jóvenes viejos pues entrando para allá. Mándamelos para acá. Apocalipsis capítulo 3. Y estamos ahí parados en la crítica o la llamada de atención fuerte que el Señor le hace a la Odisea. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, que hace rato que no los veía. Dios los bendiga. Qué gusto verles otra vez. Bienvenidos nuevamente. Esta es su casa. Y vamos a entrar ahí en el capítulo 17. Aleluya. Te alaba el Señor, por favor. Amén. Con todos los hierros, no, amén, así, esa cosa, no. Seguramente usted comió antes de venir para acá. La esposa le hizo un plato suculento, pasó por el McDonald's. Así que alabe. Amén. Gracias. Apocalipsis capítulo 3. Aquí dentro de la crítica que el Señor le hace a la Odisea hay dos aspectos. La llamada de atención que el Señor le hace a la Odisea tiene dos aspectos que vamos a ver en esta noche. Número uno, está el diagnóstico que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea. Y número dos, el remedio. Porque Dios, el doctor Jesucristo, nunca diagnostica a nadie sin darle un remedio. Él siempre da el remedio. Por tanto, este llamado de atención, que es el más fuerte de los 7 mensajes a las 7 iglesias, tiene dos aspectos. ¿Cuáles son? Número uno, el diagnóstico, y número dos, el remedio o el consejo que el Señor le da a la Odisea. Vamos a verlo allí en el verso 17 y 18. ¿Usted está conmigo? Dice la palabra del Señor. Esto es número uno. El verso 17 nos habla del diagnóstico y el verso 18 es el remedio o el consejo que Dios le hace a la Odisea. Verso 17 dice, porque tú dices, y nos quedamos allí en miércoles, solamente en esa frase ya lo hablamos, no vamos a recapitular. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este es el diagnóstico que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea. Porque la iglesia de la Odisea estaba viviendo en una arrogancia engañosa. Y el remedio que el Señor le da, lo vamos a ver en el verso 18. El consejo es este. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Diga oro refinado. No es cualquier oro, es oro refinado en fuego. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que la iglesia de la Odisea no fue reprendida por inmoralidad, como pasó con Tiatira, que estaba la Jezabel allí acabando. La iglesia de la Odisea no es reprendida por el Señor por idolatría como la iglesia de Pérgamo. Tampoco es perseguida como la iglesia de Esmirna, y el Señor no les habla acerca de eso. Sino que la iglesia de la Odisea es reprendida por algo más sutil, por tanto mucho más peligroso que las demás iglesias, y es por eso que esta iglesia, la Odisea, es reprendida fuertemente. Pero antes de continuar, yo necesito que usted cambie la cara. A ver, vamos, cambie su rostro, sonría. Mira, cuando en las clases de cuando alguien va a ser un orador y tiene oratoria y se va a parar en público o va a cantar, le enseñan a hacer gestos así con la boca para que los músculos se calienten en la boca. Haga una mueca, haga algo, pero cambie la cara. Vamos, dile allá a tu vecino, cambia la cara. Que hoy es viernes, la gran mayoría mañana no trabaja, así que ya eso es un motivo por estar contento. Y antes de continuar, yo necesito que usted sonría porque Jesús le ama. Aleluya. No me mire así con cara de carnero degollado o como que va para el matadero. Sonría que Jesús le ama. Aleluya. Y estamos en la casa del Señor, así que siéntase sueltecito, ligero. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Usted dice amén. Así que el pecado de la Odisea era la autosuficiencia espiritual. Y este pecado es
yo le diría y lo quiero llamar en esta noche algo sigilioso, porque hay pecados que son sigiliosos. Ellos aparecen y tú no te das cuenta, comienzan a hacer daño en nuestros corazones. Allí es como un susurro de Satanás, que lo hablamos en las clases de guerra espiritual. Es como un susurro de Satanás que usted no se da cuenta, pero el enemigo comienza a entrar en los corazones. ¿Para qué entra Satanás en los corazones? Para destruir, para matar, para dividir, para arrasar con la cosecha que ya hemos alcanzado en Cristo. Así que este pecado de la autosuficiencia espiritual, que era el cual estaba sufriendo la iglesia de la Odisea, le molesta mucho más al Señor que la idolatría, que la persecución. Le molesta mucho más al Señor que la inmoralidad sexual, porque a la única iglesia que el Señor le dice que lo va a vomitar de su boca es a esta. Abróchate el cinturón 2 veces, doble, porque va a haber turbulencia hoy. Hay pecados, sigiliosos, y son muy peligrosos. Esos pecados están atacando la obra del Señor, están atacando en medio de la iglesia. Es por eso que el escritor de Cantares en el capítulo 12, en el verso 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque la zorra es un animal sigilioso. Ella viene, yo recuerdo que hace muchos años vivíamos nosotros aquí en lo que es la casita pastoral. Allí estuvimos como 1 año y algo viviendo con mis padres, con los pastores. Empezaban ellos casi a pastorear aquí Betel. Y mi padre le dio por criar pollo. Y de pollo pasó patos, ganso, todo eso, estaba lleno eso allá atrás. Pero había una zorra que venía todas las noches y hacía zafra. Ella no se comía los animales, solamente ella lo que hacía era morderlos, ¿verdad, mami? Y los dejaba muertos. En la mañana papi se levantaba a ver qué era lo que había pasado con los pollos. Y habían pollos y gallinas así. Ella solamente los mordía y los dejaba muertos allí, muchos animales. Este animal es sigilioso, nadie lo escucha. Pero ella entra. A pesar de que los pollos se metían en una cerca para cuidarlos, la zorra abre hueco. Dile a tu vecino, la zorra abre hueco. Porque ella busca por dónde entrar. Por eso es un animal peligroso. Ella escarba hasta que puede entrar. Dilo conmigo, escarba hasta que puede entrar. Así hay pecados que escarban hasta que pueden entrar y entran sigilosamente, nadie los escucha. Normalmente es cuando la gente está dormida. La zorra viene a atacar casi siempre cuando está cayendo la noche. Y este animal que es sigilioso se burla la vigilancia. Ella escarba hasta que puede entrar. Burla las cercas, burla la vigilancia y comienza entonces a matar la cosecha. Comienza a matar lo que ella se encuentra en el camino. Y sin darse cuenta, la vida espiritual, ya pasando al campo espiritual, la vida espiritual comienza a menguar. Y tú no sabes por qué, porque no te diste cuenta. Dile a tu vecino, no te has dado cuenta. No te diste cuenta que el cansancio quizás es una zorra pequeña. Alábale. Que el entretenimiento en la casa quizás es una zorra pequeña que está comiéndote la cosecha, pero no te has dado cuenta. Es como el ratón que muerde pero sopla. Y el ratón viene y muerde, y por cierto no puedo verlo ni en la... Eso es lo único que yo le tengo miedo. Bueno, hay 2 cosas, no voy a decir la otra, pero el ratón es una. No lo soporto verlo ni en la película, no me lo presenten. Mis hijos, que lo conocen, me mandan videos. Y de esos cómicos que hay por ahí, cuando menos yo me lo espero, salen los ratones por ahí. Ya usted sabe todo lo que yo le prometo que les voy a hacer. El ratón viene y muerde, pero sopla y tú no te das cuenta. Es por eso que hay algunos cuentos por ahí que se ha subido las ratas o los ratones a las cunitas de los niños en cualquier lugar o en el campo también. Se escuchaban muchos de estos cuentos y comían la piel de los niños o de los ancianos también. Hay cuentos de personas que le han comido los dedos y la gente no se da cuenta. Así son los pecados sigiliosos. Este tipo de pecado es lo que hace que la gente
se vuelva tibia, que el cristiano fervoroso comience a caer entonces en tibieza y ya no tengo que venir a la iglesia todos los días, voy a ir el domingo, pero lo peor que tiene este tipo de pecado sigilioso o estas zorras pequeñas es que tú no te das cuenta, por tanto tú sientes que estás bien. Dije que se pusieran el cinturón doble. Y estas son las zorras pequeñas que tenemos que empezar a cazar. A veces nos fijamos o nos estamos fijando más dentro de la iglesia del Señor, en el oso, en el león y en el lobo, pero hay zorras pequeñas que hay que salir a matar. Hay que ponerle la trampa. Dile ya a tu vecino, ponle la trampa a la zorra porque ella cae en esta noche en el nombre de Jesús. Entonces, hay cosas que tenemos como hijos de Dios. Tengo que comprarme otro forro de ahí. Que cambiar, hay cosas que tenemos que descubrir. Usted dice amén en esta noche. Hay cosas que tenemos que empezar a aclarar como iglesia del Señor. Tenemos que volver a los rudimentos de la santidad. Eso es el camino que nos recomienda el profeta, que nos paremos en los caminos y miremos por qué senda andamos. ¿Por qué camino estamos todos? Ciertamente todos estamos caminando, pero ¿cuál es el camino que estás tomando? ¿Cuál es el camino? ¿A dónde te lleva el camino? Aleluya. Entonces, aquí está el diagnóstico de Jesús a la iglesia. Y el diagnóstico de Jesús es claro. Diga conmigo, claro. Y el Señor le dice a la Odisea, tú crees que estás bien, pero... Y aquí viene entonces la cosa fuerte. Porque siempre, lo dije el viernes antes pasado, creo, cada vez que Dios nos confronta es para restaurarnos. Cuando Cristo viene a confrontarnos, entonces nosotros como sus hijos tenemos que parar de hacernos los de la vista gorda. Para poder entender la voz de Dios, para poder entender la voz del Espíritu Santo, las señalaciones que nos da el Espíritu Santo, tenemos que dejar de hacernos lo de la vista gorda, que eso es lo que hablamos el miércoles pasado, es romper las apariencias, ¿verdad? Y vamos a hablar otro poquito en esta noche acerca de eso, porque hay que entrar en conocimiento. Ay, yo veo a alguna gente ya durmiéndose con la boca abierta. Eso, ayúdame ahí. Amén. Hay que entrar en conocimiento, porque entramos y salimos de la iglesia. Escuchamos palabra y escuchamos palabra y escuchamos palabra, pero hay que entrar en conocimiento. Por tanto, dile a tu vecino, esto es contigo. Oseas capítulo 4 en el verso 6 dice el profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Entonces tenemos que entrar a conocer qué quiere Dios para mi vida. Tengo que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo, lo que Él me está diciendo en este momento. Y ciertamente en estos días esta iglesia está recibiendo un mensaje claro de parte de Dios. Aleluya. Los domingos, los miércoles, los viernes, cualquiera que sea el predicador, la iglesia Betel está siendo sacudida porque Dios quiere cambios para mejora. Él viene a confrontarnos, pero es para restaurarnos, para levantarnos, para bendecirnos. Aleluya. Entonces tenemos que aprender a conocer cuál es el mal, porque hay un mal que conocemos. Ese no es el que nos destruye. El mal que nos destruye es el que ignoramos. Aleluya. Hay un mal que tenemos que aprender a conocer, que quizás como hay ceguera espiritual lo estás viendo como algo bueno, pero aquí está la alarma del Espíritu. Dile a tu vecino, aquí está la alarma del Espíritu en esta noche, porque el mal que nos destruye es el que ignoramos. Por tanto, la iglesia Betel, no sé las demás, pero la iglesia Betel, y estoy segura que la iglesia de Jesucristo que está siendo sacudida en esta hora final, también tiene que llegar al conocimiento y reprender toda apariencia en el nombre de Jesús, para que seamos sanados en su nombre y para nuestro propio bien. Vamos, levanta tu mano ahí conmigo y di, es para mi bien. Es para mi bien. En la Odisea creía que estaban bien, pero Jesús revela una verdad, y eso es lo que está pasando aquí en este lugar, bajo este techo y en estas cuatro paredes. El Espíritu Santo está revelando verdades. Pueden ser chocantes. Aleluya.
Porque Él nos confronta. Qué lindo cuando Él nos confronta. Aleluya. Pueden ser chocantes, pero dile a tu vecino, son chocantes pero sanantes. Mira, lo dije que pega y todo. Porque la iglesia de la Odisea pasa que estaba completamente equivocada, pero ella estaba viviendo su vida en victoria. Estaba viviendo su mejor momento. Estaba viviendo como ella quería. El cristianismo, cuando usted se tira en la carriola que teníamos nosotros allá en Cuba, de caja de ruedas, a Chivillana. Nosotros vivimos en una loma, calle M, entre primera y segunda, reparto Monterrey, San Miguel del Padrón. Y nosotros vivimos en una loma. La última casa de la loma era la de nosotros. Y nuestro entretenimiento era tirarnos uno de ellos con la chivillana por la loma para abajo. Lo que pasa es que mi hermano siempre quería ser el chofer. Y usted sabe dónde íbamos a parar él y yo. Pero el cristianismo que vivía la Odisea era así, lo más abajo. Pero el verdadero cristianismo es lo más arriba. Vamos, díselo a tu vecino, lo más arriba. Ese que te cuesta, eso, ese es. El que te duele, ese es. La persona que diga que servir a Cristo no cuesta nada, no, sí cuesta. La carne tiene que estar en cero. Y la carne quiere todo el tiempo resucitar. Hoy hablaba con los discípulos de eso. La carne todo el tiempo quiere resucitar. Es por eso que Pablo dijo, con Cristo, a ver mis discípulos, que les dije que se los aprendieran, estoy juntamente crucificado. Una persona que está crucificada o está a punto de morir, le queda poco o ya está muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Ese es el verdadero cristianismo, el de muerte. El que te predique otra cosa, exacto, dice él que lo empujen que es de cartón. Pero la Odisea pensaba que estaba bien y hay mucha iglesia en este tiempo que piensa que está bien. Pero la palabra del Señor vamos a desglosarla un poquito en esta noche. Si usted quiere, me acompaña. Voy a enseñar en esta noche, así que voy bajito. La primera palabra que el Señor le dice a la Odisea es desventurado. Les dije, se pusieron cinturón, empezó la turbulencia. La palabra griega que se traduce aquí como desventurado es talaiporos, y significa alguien que se encuentra en una condición lamentable aunque no se da cuenta. Lo voy a volver a repetir. Talaiporos significa alguien que se encuentra en una condición lamentable o deplorable aunque no se da cuenta, aunque no lo sepa. Llevándola al contexto de la Odisea, es una vida sin dirección divina. Una vida sin dirección divina. Y esto significa una vida existente pero sin rumbo. Vamos, tome esa nota, por favor. Una vida existente pero sin rumbo, como el hijo pródigo. Aleluya. Siente la presencia del Señor en esta noche. Una vida existente pero sin rumbo. El hijo pródigo pidió la herencia al padre. ¿Te recuerda esa parábola? El padre no le negó la herencia al hijo pródigo. Él le dio la herencia. Y tuvo que verlo partir con la herencia. Seguramente que como hombre experimentado, como hombre sabio, sabía las consecuencias de esa decisión. Pero él le dio la herencia. Así que el hijo pródigo salió desventurado de su casa. Aleluya. Pidió la herencia y con ella, ¿sabe lo que obtuvo el hijo pródigo? Lo mismo que tenía en la Odisea. Independencia del gobierno de su padre. Aleluya. Porque eso es lo que quiere decir la Odisea, ¿recuerda? El pueblo que se gobierna así. Y eso quería el hijo pródigo, gobernarse él mismo. Es por eso que le dice al padre, padre, dame la herencia, que quiero conocer otra cosa. El padre le da la herencia y el hijo obtiene independencia absoluta del padre.
Ya él no estaba más sobre el gobierno del padre. Ya él no tenía que obedecer más las leyes de su padre, las restricciones de su padre. Ya no tenía que seguir las tradiciones de la casa. Él se independizó del gobierno del padre. Pero esto fue una falsa decisión, porque esta falsa decisión lo llevó a vivir desventuradamente. Como hay falsas decisiones que nosotros como hijos le pedimos al Padre cosas, Él nos las permite, porque existen dos tipos de voluntad: la voluntad permisiva de Dios y la voluntad soberana de Dios. En la voluntad permisiva de Dios, a veces Él nos permite ciertas cosas, pero es para enseñarnos, como el Padre le permitió al Hijo cuando le dio la herencia. Aleluya. Y en la voluntad permisiva el padre del hijo pródigo, lo deja marchar. El hijo toma la decisión y comienza su vida sin rumbo. Aleluya. Porque cuando nosotros nos desconectamos del gobierno del Padre, comenzamos a caminar sin rumbo. Por muy derecho que te parezca el camino, por muy cuesta abajo y rico que vayas en tu carriola, en tu chivichana, estás desconectado del gobierno del Padre. Aleluya. Y cuando nos desconectamos del gobierno del Padre, somos desventurados. No tenemos rumbo. Existimos, pero no tenemos propósito en la vida. Aleluya. Y esta palabra desventurado muestra que la Odisea estaba viviendo una vida sin propósito. Y me quiero detener ahí un poquito. Una vida sin propósito. Porque la iglesia de Jesucristo, la marchante de hoy en día, ha perdido el propósito por el cual existimos. Y es por eso que decimos amén cuando alguien aquí dice que Cristo tiene que ser el primero, y todo el mundo dice amén, pero no hay propósito en eso. Porque la iglesia ha perdido el rumbo. Vamos, díselo a tu vecino allí, que lo veo ya cambiando. Una metamorfosis. La iglesia ha perdido el rumbo, la dirección, porque se ha desconectado del gobierno de Dios. Cuando usted está conectado al gobierno de Dios, las directrices vienen de Él, las direcciones vienen del Espíritu. El Espíritu es el encargado de decirte a la derecha, a la izquierda, al frente, frena, dale a todo lo que da. Pero cuando usted se desconecta de la guianza y del gobierno del Padre, entonces anda a la deriva, se rompió el GPS. Aleluya. Es por eso que tenemos que volver al propósito de nuestra existencia. Se lo voy a decir rápido. El propósito de nuestra existencia, el Señor no nos trajo aquí para enriquecernos, como era la Odisea. Ella no tenía falta de ningún bien. Dios no te trajo a este país para eso. Esas son añadiduras. Esas son bendiciones para los hijos de Dios. Lo hablamos hace unas lecciones. Allí en Mateo capítulo 6 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, no dice que las busques, dice que son añadidas a causa de que pones a Dios en primer lugar. Él se encarga de sostenernos cuando yo lo tengo a Él de primer lugar. Él se encarga de darme el dinerito para pagar el carrito, la gasolina, la comidita. Él se encarga cuando yo lo tengo a Él entronado en el trono de mi corazón, de añadirme todo lo que yo necesito para vivir en esta tierra, que por cierto, estamos peregrinando. Aleluya. Pero cuando nos desconectamos del gobierno de Dios, perdemos el propósito. Es por eso que te matas trabajando, porque el propósito primero no es agradar a Dios, es conseguir bienes materiales. Todavía estás a tiempo de ponerte cinturón si no te has puesto. Es por eso que vivimos frustrados y cansados, porque empleamos toda nuestra energía en algo que Dios no nos llamó a hacer, que no es el primer propósito, que no es el propósito de nuestra existencia. Usted y yo fuimos creados, dice la Biblia, no yo, dice la Biblia, que usted y yo fuimos creados para alabanza de la gloria del Señor. Aleluya. Así que todo lo que yo voy a hacer en mi vida como prioridad tiene que darle alabanza a la gloria del Señor. Aleluya. No a mi carne. Cuando venimos al Señor, entonces ya no importan mis sueños, los que tú traías del mundo, mi casa,
Necesito una casa, porque eso es lo que la cultura te mete en la cabeza. Necesito esto porque todo el mundo en este país lo tiene. Y entonces me voy a afanar por conseguirlo. No. Yo sé, esto es anticultural, anti todo. El propósito de nuestra existencia es agradar al Señor Jesús. Llenar el corazón del Señor Jesús. No es llenar el corazón de tus hijos haciendo full time y part time y extra time y todos los time para comprarle los zapatos de 300 pesos. Ese no es tu propósito. Lo que pasa es que perdemos el propósito de nuestra existencia. Aleluya. En la existencia nuestra. La razón por la que tú estás en esta tierra, estás contigo, con todos los que me están escuchando y mirando. Es para agradar el nombre del Señor. Porque pasa esto, que cuando venimos al Señor Jesús, jóvenes que me están escuchando, cuando venimos al Señor Jesús y decimos, sí Señor, abrimos el corazón y Jesús entra en nuestros corazones, cambian la ficha de luego. Entonces ya yo no vivo más para llenar mis sueños o para alcanzar mis metas. Ahora vivo para llenar el sueño de Dios en mí. ¿Alguien está escuchando esto? Ahora ya yo no vivo más para alcanzar mis metas. Ahora yo vivo para lograr lo que Dios dijo que yo tenía que hacer. Aleluya. Sea en tu trabajo, porque ahora esto no es que hagamos unas enramadas y no nos movemos de ahí, no. Porque no somos de esparadrapo. Hay que trabajar. Y el que quiera comer, o el que no quiera trabajar, dice la Biblia, que no coma tampoco. Hay que trabajar. Hay que darle sustento a nuestros hijos, a nuestras casas. Pero siempre sin perder mi propósito. Cuando usted sienta, esto es una zorra pequeña, y cuando usted sienta que usted se está alejando del plan de Dios en su vida, que usted se está alejando del propósito de Dios en tu vida, que estás dejando de servir a lo que Dios te llamó porque estás haciendo otras cosas, saca la pistola y métele un tiro a la zorra. En el nombre del Señor. Porque estamos perdiendo el propósito. Yo hablaba con una joven, que ya no es muy joven, los otros días. Y ella tenía en su mente el propósito de casarse y tener una familia, pero ella siente que ya está perdiendo esa oportunidad. Y muchas veces la he aconsejado, muchas veces hablamos, ella siempre me escribe y soy su paño de lágrimas, pero en esta ocasión tuve que decirle, ¿y qué si Dios no quiere que tú te cases? ¿Y qué si Dios te dio a ti un diseño para que tú le sirvas a Él sola? Porque no vas a ser la primera ni la última. Pero ¿y por qué yo me siento así? Porque tu propósito, tu sueño es alcanzar una familia, pero tienes que volver al principio. Aleluya. Y entonces por eso que hay mucha iglesia frustrada. Porque sentimos que no podemos alcanzar nuestros sueños, porque no es tu sueño el que tienes que alcanzar. Es el sueño de Dios en ti. Es el diseño de Dios para tu vida. Vamos, dísele a tu vecino que está medio incómodo. Dile, es el diseño de Dios para tu vida. Es lo que Dios quiere en tu vida. Y te tengo una noticia que creo que tú la sabes. Servimos a un Dios soberano. Y es por eso que en la oración modelo en Mateo capítulo 6 también los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, ustedes van a orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Quiere decir, establece tu reino en mí. Hágase tu voluntad en mí, no la mía, no mis sueños. Vamos, dile esto a tu vecino. No sé por qué tengo esta palabra ahí pendiente. No mis sueños. Espíritu Santo le está hablando a alguien en esta noche. No es tus sueños. Es ¿qué quiere Dios? Vamos, díselo a tu vecino que está frustrado porque no ha alcanzado su sueño. Es ¿qué quiere Dios? Cuando tú reconozcas entonces y te rindas, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así en la tierra, entonces vas a comenzar a sonreír. Entonces vas a comenzar a sentir contentamiento.
Porque hay mucha iglesia amargada. Y lo voy a repetir otra vez, no es tu sueño, es el sueño de Dios. Lo voy a repetir otra vez, no es tu sueño, es el sueño de Dios. No es tu meta, es la meta de Dios, hijo. Es que quiere Dios. Vamos, levanta tu mano conmigo y pregúntale, ¿qué tú quieres para mí, Señor? Aleluya. Necesito sonreír, dime qué es lo que tú quieres, Señor. Necesito que se vaya la amargura de mi corazón, dime para dónde tengo que ir, Señor. Oh, es tiempo de rendirnos al Señor. Ya no vivimos para obedecer a nuestros deseos, porque cuando decimos sí, Señor, Él se lo toma en serio. Cuando le decimos hágase tu voluntad, el Señor le dice sí. ¿Estás seguro? Vamos para allá. Ya no vivimos para perseguir cosas terrenales, sino que a medida que entramos en las aguas del Espíritu son añadidas. ¿Y por qué he repetido esto varias veces? Porque estamos en el país de las añadiduras. Aleluya. Y hay mucha iglesia faltante porque tienen que despertar tempranito. No estoy criticando eso. Tenemos que trabajar, lo voy a aclarar otra vez. Pero tenemos que darle a Dios el lugar. Yo soy testigo de alguien que se levanta tempranito y trabaja como un caballo. Maneja como un caballo. No de ahora, de siempre, de toda la vida. Y ese alguien que yo conozco, siempre, nunca su trabajo fue una excusa. Jamás. Y hubo un tiempo que tenía 2 trabajos. En uno se iba a las 4 de la mañana y salía a las 6 de la tarde para otro. Llegaba a la casa, dormía, estaba con los niños y se levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba, iba, atendía a los jóvenes, se iba para la playa con los jóvenes. Venía a dormir aquí en la iglesia con los jóvenes. Así que estoy convencida de que eso no es una excusa. Porque mismo Dios, cuando tú lo pones a Él en primer lugar, es el que se encarga de darte las fuerzas para que tú te levantes, y te levantas a las 4 de la mañana como si el gallo no hubiera cantado. Porque Él te da la fuerza. ¿Hay alguien aquí que dice amén a eso? Un amén a eso. ¿Hay alguien aquí que ha comprobado eso? Que Dios es el que nos da la fuerza. Y cuando pensamos que ya, Señor, me voy a arrastrar, algo pasa. Que viene un viento recio sobre ti y usted se para y hace lo que tiene que hacer para Dios. Porque Él es el que se encarga de poner lo que a nosotros nos falta. No podemos perder el propósito, es Él. Usted puede decirlo conmigo en esta noche. El propósito es Él. Aleluya. Dios no ha terminado. Yo quiero hablarle aquí a los que pasan los 70 años en esta noche. Dios no ha terminado contigo. El propósito es Él. Aquí hay unos cuantos de que más de 70 que son unos valientes. Yo les digo, cuando sea un poquito mayor, quiero ser como ellas y como él, como aquellos que están sentados por allá, como Finita, que ya yo le capté su frase y ella me dice, eso ya está hecho. Eso ya está hecho. Aleluya, porque Él es el que renueva nuestras fuerzas. Él es, cuando lo ponemos a Él como prioridad en nuestros corazones. La segunda palabra que el Señor le dice a la Odisea es miserable. Cristo está usando una palabra muy, muy fuerte en griego, en el original griego, y es eleinos, 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 2 E después de la L, para los que escriben, eleinos. Y esto significa alguien en estado tan triste que provoca lástima. Lo voy a repetir. Alguien en estado tan triste que provoca lástima. Este es el mensaje de Cristo para la Odisea, para la iglesia. No era para la ciudad, era para la iglesia. O sea, ¿acaso te parece que está duro esto? Es Cristo enviándole un mensaje a la iglesia de la Odisea. No era para los ateos, no era para los incrédulos, no era para los idólatras, era para la iglesia. Y le dice, ¿cómo le dice a la iglesia? Eleinos. Alguien en estado tan triste que provoca lástima. Pero Él no usa esta palabra para ofender, sino que el propósito de Jesús es sacudir las conciencias. Es quitar el velo para que su iglesia se vuelva a Él.
para que sus hijos le adoren con sinceridad en los corazones, con verdad en los corazones. Y es por eso que el Señor le dice: eleinos, miserable. Estás en un estado tan triste, tan deplorable, que me da lástima. Wow. Así estaba un fariseo allí en Lucas. Por favor, búsquelo conmigo. Lucas, capítulo 18. No sé si voy a poder terminar hoy, porque estamos en la segunda palabra. Lucas, capítulo 18, en el verso 9. ¿Usted lo tiene? 9 al 14, dice la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Se parece a la Odisea o no? Estaban autoengañados. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Los 2 fueron a hacer lo mismo. Solo que uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. No dice que oraba con Dios. Esa oración no pasó el techo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué tremenda oración. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Son peor que el publicano, Dios. Yo te doy gracias porque yo no soy así. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En la cultura judía del primer siglo, golpearse el pecho era un gesto de extremo dolor, de profundo dolor. Porque yo fui a escudriñar allí por qué golpearse el pecho. Y es porque ellos hacían esto cuando tenían un dolor profundo. Cuando moría un familiar muy querido, se golpeaban el pecho los hombres. Cuando eran traicionados, alguien les fallaba de una forma que ellos entendían en aquel tiempo que era muy, muy dura, y se golpeaban el pecho con mucho dolor. Era símbolo también de arrepentimiento golpearse el pecho. Era símbolo también de un reconocimiento de culpa. Pero fíjese que me llamó mucho la atención que este publicano no se escondió para golpearse el pecho. Él lo hizo públicamente. O sea que todo el que lo estaba mirando podía darse cuenta de que el hombre o tenía un gran pecado, un gran dolor, o estaba arrepintiéndose de algo, estaba reconociendo alguna culpa. Y te voy a decir esto, iglesia amada de mi corazón: hay muchos aquí que tienen que golpearse el pecho. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué tenemos? Me voy a meter ahí también en ese potaje. Tenemos que golpearnos el pecho. El pecho simboliza el corazón. Y este hombre, al golpearse, estaba diciendo en forma física: esto que está aquí, esto que está dentro de mí, me duele. Por eso que él se golpeaba el pecho. Y no se atrevía ni a levantar los ojos mientras lo hacía, porque reconocía su condición. No tenía una fachada de que todo estaba bien. Él se golpeaba el pecho. Y golpeándose el pecho decía: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál era el pecado del hombre? Nadie, lo de la Biblia no lo dice. Lo que sí la Biblia dice es que Jesús dijo en el verso 14:
os digo que éste descendió a su casa justificado. Ay, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Mira, para de echarle las culpas de al lado. Para de mirar los pecados de tu vecino de al lado y decir, yo no hago eso, pero tú haces otras cositas. Vamos, a de golpe en el pecho y dile, sé propicio a mi pecador. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, dijo Jesús, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Usted me da chance para hablar de la tercera palabra? Luego Jesús le dice a la Odisea, tú eres pobre. Y la palabra griega es tochos, tochos, que no solo significa alguien con poco dinero, sino que también significa un mendigo sin recursos que depende totalmente de la ayuda que alguien le pueda dar. La Odisea pensaba que ella no tenía necesidad de nada, pero Jesús le dice, tú eres una homeless. Ese es el mensaje que Cristo le manda a la Odisea. Autosuficiencia, una iglesia imperial, no necesitaba de nadie. E incluso algunos comentaristas lo ubican en el siglo XVI, otros en el siglo XVII sufrieron un gran terremoto. Roma quiso ayudarlos y ella resistió la ayuda. Se negó a que Roma les ayudara porque eran autosuficientes. Y Jesús les dice, eres tochos, un mendigo sin recursos que depende de la ayuda que alguien le pueda dar. Puedes tener éxito, la Odisea. Puedes tener fama, la Odisea. Pero si Cristo está afuera de la puerta, eres un mendigo que depende de la ayuda que otro le pueda dar. Dependes de la oración de los intercesores, alaba o disimula. Dependes de la palabra que el pastor da el domingo. Dependes del consejo que alguien más te pueda dar. Dependes de tu propia opinión, tu propia Biblia, porque hay cristianos que tienen su propia Biblia por encima de lo que ya fue establecido, obedecen sus propios consejos, su propia opinión de lo que dice la Biblia. Pero el Señor nos dice en esta noche, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y ya termino con esto. Ya veo algunos con ganas de matarme. Mateo capítulo 6. ¿Quién me va a dar un caramelito después? Verso 19 al 21. ¿Lo tiene? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. No pierdan el propósito. Y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo. Este es Jesús hablando. Y ya les he enseñado varias veces que cuando es Jesús el que está hablando, esto no necesita hermenéutica. Afirmar la palabra de Jesús con otros versos bíblicos. Es Jesús, Él lo dijo y esto es amén, amén. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es por eso que Judas pudo traicionar a Jesús, porque Jesús no era el tesoro de Judas. Aleluya. Es por eso que sentándose con el maestro, teniendo comunión con él, siendo enseñado por él 3 años y unos meses, viendo los milagros de Jesús, viendo la multiplicación de los panes y los peces, viendo a los ciegos recibir la vista, viendo a los sordos recibir la audición, viendo a los mudos hablar, viendo a los paralíticos pararse, pudo traicionar a Jesús. Porque su tesoro no era Jesús. Él quería otro tipo de tesoro. Él quería unas cuantas monedas. Aleluya. Y perdió el propósito. Que Jesús sea nuestro tesoro.
Si hay alguien más tratando de sentarse en el trono de tu corazón en esta noche, desplázalo. Y dile, Jesús, entra y cena conmigo. Ponte de pie en esta noche. Aleluya. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese es el verso oro del mensaje a la Odisea. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y él conmigo. Gracias, Señor. ¿Alguien puede darle gracias al Señor por su palabra? Después vamos a ver ciego y desnudo. Y el consejo del Señor en el verso 18. Dele gracias al Señor en esta noche. Mire, vamos a irnos con una nota más alegre, Saluda ahí a su hermano, bendígalo en el nombre de Jesús. Dígale, Jesús te ama y yo también. Dile, si estás sentado en los bancos de la Odisea, cámbiate para Filadelfia rápido, que Cristo viene. ¿Estés listo o no? Cristo viene. Aleluya. Bendiga ahí a su hermano, yo le bendigo con toda bendición del Señor. Que tengan un fin de semana lindo, que el Señor les dé descanso, puedan hacer todo lo que se propusieron hacer este